días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en una entrevista más que espero que les vaya a gustar. Estuve investigando a ver qué entrevista les podía dar a ustedes y pues, ¿qué creen? La pregunta es, ¿alguna vez has tenido dolor en algún momento de tu vida? De niño, de adolescente, de grande, de la tercera edad, cualquier dolor, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de estómago, pues aquí tenemos esta entrevista. Si la has tenido, escúchala. Aquí está la doctora Jocelyn para que nos quite todas esas dudas. Estoy segurísima que les va a gustar, ¿ok? Arrancamos. Ella es la doctora Jocelyn, bienvenida. Gracias. Ella es algóloga, de hecho así se llama, algóloga, y es medicina del dolor y cuidados paliativos. ¿Qué es medicina del dolor y cuidados paliativos? Aquí nos van a explicar. Va. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, primero que nada. Al contrario. Aquí, bueno, importante es, ¿y qué haces tú, no? O sea, ¿qué es algología? ¿Qué es medicina del dolor? ¿Qué es cuidados paliativos? Es un mundo que la mayoría de la gente no lo sabe, incluso entre nosotros los médicos no lo sabemos, pero es bastante importante e interesante saber que existimos. ¿A qué nos dedicamos? Pues básicamente vemos dolores. ¿Qué tipos de dolores? Desde dolor que me duele el cuello, la famosa ciática, el dolor de espalda, hasta dolores, por ejemplo, en pacientes que tienen algún cáncer o algo que les genera muchísimo dolor, que el dolor es algo que sí se presenta bastante en los pacientes oncológicos o en los pacientes que tienen alguna enfermedad muy grave, y nosotros nos dedicamos a eso, pues a tratar, a ver de dónde viene el dolor y a tratar ese dolor. O sea, no solamente bueno, tienes este dolor porque tienes la ciática, ¿no? Bueno, ¿y qué te voy a hacer? ¿Cómo te voy a tratar? Hay varias formas de tratar el dolor. Nosotros lo tratamos, pues, hay con medicamentos, con los famosos bloqueos o infiltraciones, hasta hay dispositivos que se ponen dentro del cuerpo y que van a la médula, que en la médula es donde tenemos como donde se van las señales del dolor, y ahí está dejando medicamento continuo, o sea, es una bombita que ahí la dejas y está continuo y estás mejorando el dolor. O sea, sí hay muchas formas de tratar el dolor y pues es algo que a veces la gente no sabe, desconoce y vive con dolor y se acostumbran a vivir con dolor. Incluso a veces nos dicen, es que ya ni siquiera sé vivir sin mi dolor, ¿cómo le voy a...? O sea, hasta les da un duelo de su dolor, de que están tan acostumbrados a vivir con dolor. Ok, tiempo. Está esa bombita, sí. Pero tú, vamos a suponer que tienen alguna patología, pero bueno, el dolor, el doctor en específico no lo puede, no se dice controlar, exacto. ¿Tienen ustedes algún tipo de, bueno, ve con un especialista en el dolor, con un algólogo, o sea, que tengan alguna comunicación no? Pues aquí ya empezamos a hacernos notar entre las otras especialidades, por ejemplo, los traumatólogos, los cirujanos, los gastroenterólogos, los neurólogos, los oncólogos, que, o sea, vamos, incluso hacemos a veces aquí en los hospitales como pláticas para los mismos doctores, para que sepan que existimos. Aquí estoy, yo aquí estoy. Sí, o sea, porque a veces ellos dicen, es que lo que hacen es pues mandárselo entre ellos, ¿no? Pero pues solamente es echarse la bolita de un lado a otro, y al final es, bueno, aquí estamos nosotros, que claramente, aunque pues siempre estamos estudiando y probablemente alguna vez, bueno, hay algo que no sabemos qué es o de dónde viene, pero ya la mayoría vienen con diagnósticos para tratarles el dolor, o sea, para mejorar el dolor, y eso pues es mejorar también la calidad de vida al 100% del paciente. Ok. Y bueno, regresándonos un poquito para ahorita volver a tener una capsulita, ¿cómo llegaste a esa especialización? O sea, tu rama es como doctor normal, y cómo llegaste? Sí. Bueno, yo primero estudié la carrera de medicina, luego me especialicé en anestesiología, o sea, yo soy anestesióloga, que son los que
duermen a los pacientes en Ujú. las cirugías. Y después de eso hice 2 años de una alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos. Pero, o sea, ¿cómo te llamó? O sea, ¿por qué ¿Por te qué llamó? me Sí. llamó la atención? Bueno, aquí es 2 cosas. La primera fue, estando en anestesiología, mi abuelito tuvo cáncer y lo vi cómo sufría y entonces, y vi que el oncólogo le daba medicamento, pero como que no, entonces ahí fue cuando pues yo como médico me puse a investigar, oye, bueno, ¿qué se puede hacer? Y fue cuando yo descubrí que existían los algólogos, llevamos con un algólogo y pues le pudo tratar su dolor tan fuerte que era. Wow. Y desde ahí me empezó a interesar bastante en toda esa parte de la algología. Pero a ver, una pausa. El dolor le va a quitar el dolor, mas no le va a quitar la enfermedad. Sí, así es. Sí. Ah. O sea, no quitamos la enfermedad. O sea, es un manejo, se le llama multidisciplinario. O sea, que la tiene que ver, por ejemplo, los oncológicos, lo tiene que ver su oncólogo, o sea, y aparte nosotros es controlarle el dolor. Que muchas veces, pues los pacientes dicen, es que solo quiero que me quiten el dolor. O que sea, tenga una vida más placentera. Así es, tener una calidad de vida. Pero sí, no vamos a quitar el diagnóstico. A veces, por ejemplo, como en el dolor de ciática, que es causado por una hernia del disco, también vienen y dicen, es que me quitó el dolor y me quitó la hernia. No, te quitó el dolor, pero la hernia pues ahí sigue, ¿verdad? Ahora de eso hay que hacer rehabilitación, buenas posturas, todo eso, pero es controlar el dolor, tratar el dolor ya cuando sabemos pues cuál es el diagnóstico y qué tiene. Ok. El universo te llevó a que estudiaras esta, bueno, la enfermedad de mi abuelito. De tu abuelito te llevó a que, y te gusta, o sea, Sí, la verdad es que está muy padre porque ves cómo llegan los pacientes a veces en silla de ruedas, que dices, pues no puede caminar porque, pues no, o sea, algo tiene, no tiene fuerza, lo que sea, y no, en realidad dejan de caminar por dolor. Y entonces les das el tratamiento y los ves a la consulta subsecuente de los bloqueos o de lo que se haya realizado el tratamiento, que llegan caminando y llegan bien felices, entonces eso pues te da felicidad, ¿no? Dices, bueno, claro, le estoy ayudando en su calidad de vida, en que vuelva, o pacientes que dicen, yo ya no salía a comer, ya no quería ver gente, me la pasaba en la casa deprimida, porque pues sí se deprimen, y luego ves cómo les cambias, cómo les puedes ayudar a cambiarlo. Puedes quitar un dolor de, como tú dijiste, dolor de ciática. Sí. Dolor intestinal. Sí. Dolor del hígado. No es el hígado lo que te duele, sino te duele, a veces te duele te da como que un toquecito como, del lado derecho. Un cólico. Ajá. Sí. Bueno, puede ser un cólico por las partes femeninas, o puede ser también el hígado, me imagino. Sí, claro, obviamente primero hay que ver, y hay pacientes que, por ejemplo, si llega pues es una apendicitis o un infarto, pues obviamente yo no les voy a quitar el dolor porque pues después se van a complicar y se puede... Sí. No, aparte ya le quitaste la chamba al cardiólogo. Sí, o sea, pero... O sea, de hecho, alguna vez sí me llegó un paciente que venía porque traía mucho dolor en el pecho, se le iba hacia el hombro y estaba sudoroso, entonces yo le dije, se me hace que, a ver, le tomé un electrocardiograma, se estaba infartando, yo no vete a urgencias y háblale al cardiólogo, o sea, ese tipo de dolor definitivamente no, ¿verdad? Pero hay o sea, hay como esos dolores que, bueno, se tienen que tratar quirúrgicamente, que esos sí, pues nosotros no los tratamos, pero otros como a veces que ya los trataron, que ya, por ejemplo, una hernia inguinal, que ya los operaron, ya les hicieron todo, pero siguen con ese dolorcito, y entonces ahí sí no lo mandan y ya le quitamos el dolor, sabiendo cuál es su diagnóstico y que ya, o sea, no hay algo que lo ponga en peligro. Ok, y ahorita que dijiste que pones como una bombita que suelta algo, ese es para el caso de en la médula.
pero el dolor que tú también puedes quitar un dolor, o sea, como quitarlo. Por ejemplo, alguien que te llegue con un dolor, no sé, insisto otra vez, a lo mejor estoy un poquito cerrada con el intestino, que se lo puedas quitar, es permanente, o sea, siempre tienes que estar esa persona tocando el dolor, o se lo puedes quitar y ya va con el doctor y ya no vuelve a tener dolor. Ahí depende, o sea, es mucho de qué diagnóstico es el que tiene. Yo también siempre les digo a mis pacientes, me gusta ser muy, muy sincera, la ética creo que esa me la enseñaron mucho en mi casa, es, o sea, te voy a bajar el dolor, pero no te puedo decir que te voy a quitar el dolor al 100%, porque hay veces que se quedan con una pequeña molestia, pero de un dolor que está en un grado 8 de 10 y lo bajamos a un 1 o 2 de 10, pues es favorable, porque a veces sí se quedan con esa pequeña molestia y del que se quite el dolor depende mucho del diagnóstico y depende del paciente. Mucho es del paciente de, por ejemplo, un dolor que sea por intestino irritable, que ya le dieron medicamentos, ya está diagnosticado, ya, o sea, lo están controlando por la parte del gastroenterólogo, pero sigue con un dolor intenso, se le puede hacer un procedimiento que es para quitar el dolor de la parte de las vísceras, intestino, todo eso, pero también depende que, bueno, si él ya sabe que si el gluten, la pizza, las galletas le hacen no daño, lo debe de comer. pues que no lo debe de comer, ¿verdad? Porque obviamente si no se cuida y lo hace, pues va a seguir teniendo dolor, porque eso sí, no lo podemos quitar al 100%. Okay. Doctora, cuando tienes un dolor, o tienes ya un dolor crónico, ya diagnosticado, que dicen, bueno, ve con un algólogo, o a lo mejor el doctor no sabe, como tú dices, no sabe que existe el algólogo, pero esta persona investiga, resulta que viene a dar contigo, viene a dar con otro algólogo. Ahí ¿cómo lo puedes solucionar? De cualquier dolor crónico que alguien tenga, ya sea del páncreas, de la ciática, de cualquier dolor. Bueno, aquí hay varias formas de solucionarlo. Hay una escalera que se le llama escalera de la OMS, que es cómo tratar el dolor, que básicamente te va diciendo que al principio pues das medicamento. Hay pacientes que con puro medicamento, un tratamiento bien dado por cierto tiempo, con los medicamentos dependiendo del dolor que tiene, enfocados a ese dolor, entonces con eso se les quita y después a veces solo necesitan pues buenas posturas o una buena alimentación y con eso tienen. A veces ni con medicamento tienen y pues como sabemos hay ciertos medicamentos que no los podemos estar tomando por mucho tiempo. Entonces ahí nos vamos a las famosas infiltraciones, bloqueos, que eso ya es a través de la piel, ponemos unas agujas, nos dirigimos a las zonas donde sabemos que están lo que le da la sensibilidad, por ejemplo, al hígado, lo que le da sensibilidad a los riñones o lo que le da la sensibilidad en el cuello. O sea, ya sabemos dónde están, dónde nos tenemos que dirigir y dejamos medicamento. El medicamento es desinflamatorio, hace que se desinflame y que deje de doler. A veces ni con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces está tan inflamado o pues lo que tiene es bastante. También influye mucho cuánto tiempo dejaron el dolor, que se acostumbraron a tener dolor. Y ahí que se hace es ir a quemar los nervios que le dan la sensibilidad a lo que te está dando el problema. Los nervios se regeneran en 6 a 1 año, entonces después de eso, muchas veces si tú le enseñas a tu cerebro de que, oye, lo que tienes no es dolor, no te debería estar causando ese grado de dolor, ya no lo vuelven a necesitar. A veces sí tienen que volverse a hacer este procedimiento y después de eso siguen otros
2, que eso ya pues es lo último que hay ahorita en la medicina, que es la bombita esta que comentaba al inicio, que esa va por dentro del cuerpo y se deja, se pone medicamento y está dejándolo directo en tu médula, que de ahí salen todos los nervios, que es lo que dicta la sensibilidad. Y hay otro aparatito que eso es para dolor de nervios, porque hay diferentes tipos de dolores dependiendo de, por ejemplo, hay dolor el que es de tipo cólico, de el estómago o así, se le llama dolor visceral. Pero hay otro tipo de dolor que es el dolor de nervios, neuropático. Lo que más se conoce es lo de las diabetes, ¿no? Los pacientes que tienen diabetes a veces tienen dolor de ese tipo nervioso, que es como ardor, quemazón, choques eléctricos, y para ese también hay... O que se les duermen los O que pies, se les duermen, ¿verdad? sí. Todo o sea, eso está conectado con el sistema nervioso. sí, eso. ¿En la diabetes? Sí. Wow. Sí, también. Y hay otro, ese aparatito que le engaña al cerebro de que no sienta ese tipo de dolor y que pues que no sienta nada, o sea, que sienta como vibraciones. Pero sí, es que hay muchos tipos bueno, hay 3 tipos de dolores y dependiendo del dolor que tengan es cómo se les va a tratar. Ok. Y por ejemplo, en el caso de tu abuelo, del cáncer, sí. ¿Todos los cánceres sufren de dolor o hay unos que pasan desapercibidos? Pues según la estadística, el 80% de los pacientes con cáncer en algún momento de su enfermedad van a tener dolor. Ahora, no, bueno, es que la pregunta no es cuál es ese dolor, sino cómo es el dolor, por qué te lo causa, porque está muy grande el tumor, porque se está carcomiendo todo, o sea, ¿qué es lo que lo causa? Hay varias cosas, dependiendo de dónde esté el cáncer, pero puede ser por el mismo tumor, causa una inflamación tan extrema que le genera dolor al cuerpo. Muchas veces también están en lugares que están cerca de nervios, que como que los aplastan o entonces empieza a generar dolor, pero pues la mayoría es por esa inflamación tan fuerte que genera el tumor, y cuando son tumores que están creciendo mucho, pues por el mismo crecimiento de que pues hay algo que no debería estar aquí, está creciendo y te genera este dolor, y sí, suelen tener dolores de moderados a severos. La verdad, tristemente, son pocos los que tienen un dolor muy leve. La mayoría son moderados, severos, que pues que ya, o sea, nos dicen, es que ya no me importa el cáncer, me importa que se me quite el dolor. Entonces ahí entras a lo que es la médula, entras o al sistema nervioso para mandarle como una neurotransmisión o alguna señal a que le quite el dolor, pero pues el cáncer va a estar ahí. Sí, sí, o sea, yo no le voy a quitar el cáncer, no le voy a tratar el cáncer, pero sí, básicamente lo que hago es con medicamentos, con bloqueos, con quemar el nervio, con la bombita, yo entro y la neurotransmisión la corto. ¿Para qué? Para que no haya ese que le manden al cerebro de me está doliendo, me está doliendo. Y eso es lo que se hace en pacientes. O sea, todo está acá. Por lo visto, por lo que me está diciendo, todo está aquí, en la mente. Al final, se llaman 4 etapas de cómo se genera el dolor, y la última pues es la captación de que al cerebro le llega, oye, te está doliendo. Y el problema es que a veces hay ocasiones, hay otro dolor que se llama dolor nociplástico, que ese dolor no hay algo orgánico o algo que me diga por qué me está doliendo, simplemente es una alteración en los neurotransmisores, o sea, una alteración que hace que te duela. O sea, pues pacientes, por ejemplo, después de una cirugía de rodilla, como les seccionan pues los nervios que están en piel y varios nervios, entonces ya después de eso pueden tener un dolor que es un dolor severo o que ni siquiera los pueden tocar, y puede ser por este tipo de dolor porque la transmisión, como quien dice, se hizo ahí un switch. Y en vez de que, por ejemplo, les pasas el dedo
y en vez de sentir que solamente te están tocando, sienten dolor. Entonces tenemos que hacer algún tratamiento para cambiar el chip en el cerebro de que no es dolor lo que estás sintiendo, es solamente pues te están tocando. Wow, ¿y sí se logra? Porque Sí. pues ya el doctor, el paciente ya no tiene nada, ya Sí, se le operó la rodilla. Sí se logra con tratamiento. Claramente no es de un día para otro. Algo también importante decirle a los pacientes, el dolor no te lo voy a poder quitar de un día para otro. Yo quisiera, pero pues no somos magos. Hay que darle tiempo, hay que tener mucha paciencia y poco a poco sí se puede ir quitando el dolor. Y me imagino que la persona que, ahorita que comentaste, con un dolor de rodilla, ni siquiera camina por el dolor. Sí, exactamente. Y ahí es cuando una cosa va a la otra, el sedentarismo, y luego... Y la depresión. Exacto. Y afecta mucho en todo y empieza a afectar en el entorno familiar o de los cuidadores, o sea, donde vemos que el dolor que dices, pues nomás es dolor, pero ya que nos metemos a cada caso, vemos cómo afecta en el entorno familiar, en todo la parte psicológica también del paciente y su entorno. Doctora, un caso así muy retador para usted que haya tenido. Un caso muy retador, bueno, o difícil, como le quiera llamar, o a lo mejor un paciente hasta... que incluso sigo todavía estudiando y leyendo porque no o sea, está bastante retador para mí. Es un paciente que él trabajaba en Estados Unidos en la construcción, se cayó de 10 pisos. Ay, no. Sí. Entonces... Sigue vivo. Sigue vivo y bien consciente. Y se fracturó la vértebra torácica cuarta y dañó la médula. Entonces de ahí para abajo no hay movimiento. Él no mueve piernas, no... ¿Como tipo parapléjico? Sí, quedó parapléjico. Pero quedó con un dolor en las piernas que es de este tipo de dolor como nervioso. O sea, si se pone ropa, le quema la ropa, si le cae agua, siente como choques eléctricos en vez de agua. Y pues obviamente, bueno, en Estados Unidos lo mandaron, él es de aquí de México y ya lo mandaron para acá, o sea, ellos cubren todo y yo lo estoy viendo de medicina del dolor y le intenté medicamentos, incluso varios bloqueos. Ya también le intenté el aparatito. Ya has comentado, perdón, no te voy a interrumpir con este tema, está muy interesante, pero ya has comentado varias veces el bloqueo. Sí. Al rato me explicas qué es eso, porque sí. para todos nuestros suscriptores. Sí. Y le intenté el aparatito que... La bombita. No, la bomba todavía no, ese es lo último que me queda. Pero el otro aparatito que es también como la bomba que va dentro del cuerpo, pero que va a la médula y genera señales de dolor, o sea, las señales de dolor, como quien dice, engaña al cerebro de que no son señales de dolor y son vibraciones. Y ya también lo intentamos y sigue con su dolor. ¿Pero mucho o ya ha bajado un poco? Pues con los medicamentos se le controló en un 30%. Bueno, pues... pero pues todavía sigue teniendo dolor. Y ahora pues lo que estamos en vías de es proponerle una bomba para dejarle medicamento, porque el problema es que, o sea, su médula, como desde el T4 hacia abajo, como quien dice, no transmite nada, no le genera al cuerpo, o sea, si yo lo toco, él no siente que lo estoy tocando. Pero qué raro que sí sienta el dolor de la ropa. Sí, así es, o sea, pero si le cae agua, sí, eso sí lo siente. Es un dolor, sí está descrito todo, pero es un dolor muy difícil de tratar porque es como estoy tratando un dolor del que ya no existe. Es como hay otro dolor, es que hay muchos dolores que se llaman de miembro fantasma, que es cuando un paciente lo amputan por algo, pues por alguna complicación de diabetes o por algo que le pasó y lo amputan
y les queda dolor en el miembro amputado. En el miembro inexistente. Exacto. Entonces, invisible. sí, entonces, Sí, he escuchado eso, pero no sabía que lo tratabas tú. ¿Cómo le dices al cerebro que no está? Que no está y aparte de que no está, pues que no le debe de doler. O sea, y ellos cierran sus ojos y, por ejemplo, alguien que lo amputaron de la rodilla para abajo y dicen, me duele el tobillo. Ay, no es cierto. Me duele el pie, o sea, lo sienten. Entonces, digo, también tratamos ese tipo de dolor, hay formas de tratarlo, pero es como irte más allá, irte hacia casi al cerebro, a decirle al cerebro, porque el cerebro es el que está haciendo malas conexiones, y decirle, aquí ya no existe tu tobillo, aquí ya no existe tu pie, entonces ya no te debe programarlo, volverlo a programar. Sí. O puede ser también que hay un tipo de energía como si estuviera, porque ya ves que pues somos energía, sí. que estuviera estuviera ahí, ¿no? O eso ya me salí. Pues, o sea, lo que existe es que el cerebro se le llama neuroplasticidad, que el cerebro se va reacomodando, va haciendo, entonces a veces pues el cerebro, aunque tú le quitaste una parte del cuerpo, el cerebro no detecta, o sea, al cerebro nadie le avisó que se la iban a quitar. Nadie le preguntó, le pidieron permiso. Entonces, incluso en esos pacientes, desde antes de la cirugía, tenemos que mandarlos a psicología, a psiquiatría, para empezarle a enseñar al cerebro, a decirle, me van a quitar esta parte del cuerpo, para que él lo vaya relacionando. Sí, es muy interesante todo. Qué interesante. ¿Y lo has intentado con hipnosis? O sea, no que tú lo hagas, porque pues, obviamente tu especialidad es otra, pero ¿se pudiera intentar con hipnosis? Sí, se ha visto, o sea, se manda a psicólogo, la parte de estudios, pues no hay de que si sí o si no funciona o no funciona, pero si yo a veces le digo a mis pacientes, mira, tú, o sea, si quieres hipnosis, lo que sea, algo te puede funcionar. Hay pacientes que sí les ha funcionado con hipnosis, hay pacientes que me dicen, no me hizo nada. Eso ya, pues, o sea, médicamente no les puedo decir, funciona al 100% porque no está demostrado científicamente. Y cada organismo es diferente, ¿verdad? Así es, pero cada organismo es diferente, cada quien reacciona diferente, entonces, pues, si no te hace daño, inténtalo. Ok, ese es un dolor. Dijiste que había varios, ya comentaste uno o dos. Sí, ¿cuál otro? El otro dolor, bueno, ya comenté el del nociplástico, que es, por ejemplo, este del neurofantasma, que es cuando hay un dolor en un lugar que no existe o que no tienes ninguna herida. El otro es el dolor de nervios, como en el que hay en la diabetes. Y el otro dolor, pues es el dolor más conocido, que es el muscular, por músculo, por articulaciones, por ligamentos, que ese pues es más fácil de tratar, porque es porque hiciste ejercicio de más o no hiciste ejercicio o cargaste algo pesado, ese tipo de dolor. O sea, ellos son los que más frecuentemente vienen. Sí. Okay. Sí, los dolores. Pero si es un dolor muscular, ¿cómo? Es que a veces hay dolores musculares que se cronifican, o sea, que llegan y dicen, es que ya tengo 6 meses con este dolor, que es un dolor, es una molestia. Como una contractura. Así es, pero ya tengo 6 meses con esta contractura, entonces también hay que tratarlos, o sea, no es normal sentirse con dolor o levantarse con dolor. Okay. Y esa, por ejemplo, esa última, porque ya me explicaste la del nervio, esa, por ejemplo, ¿cómo se trataría? ¿Cómo se trata? Esa puede ser con medicamentos y muchas veces los enviamos a rehabilitación para fortalecer músculo y obviamente a que hagan ejercicio, porque yo siempre les digo, el ejercicio es, muchos piensan, si me duele, mejor no me muevo. No, o sea, si te duele hay que tratar tu dolor, que no te duela, y a moverte, porque al final lo que nos ayuda siempre es el músculo, o sea, el core, todo eso es lo que más nos va a ayudar a fortalecer
y a estar estables. Ya ves, estamos conectados, Sí. yo estoy conectados con los algólogos, porque Sí. yo también, es que me duelen, por eso no hago ejercicio. Y yo, no, es al revés. Sí, O sea, exacto. necesitas moverte, necesitas tener movimiento en tu Sí, cuerpo. claro. Sí, es que en tus es huesos. como cuando vas al gimnasio un día que no habías ido nunca, al día siguiente te va a doler, claro, pero necesitas seguirlo haciendo para que tu músculo se fortalezca y no haya dolor. De hecho, también yo les pongo el ejemplo a los pacientes de los futbolistas, ¿no? Porque aquí en Monterrey pues les gusta mucho el fútbol, que a veces tienen sus rodillas deshechas, pero deshechas de que, o sea, esa rodilla es de una persona de 60, 70 años y tienen 30 años, pero no les duele y siguen jugando. ¿Por qué? Porque su músculo, o sea, toda la parte, los tienen tan fortalecido que lo protegen. Que lo protegen de sentir ese dolor. O sea, que ¿de sentir el dolor o de que el músculo tanto músculo protege a la rodilla? Pues es que son los dos, o sea, el músculo como sostiene, por ejemplo, aquí sostiene una parte de la rodilla, entonces hacen que no sientan ese dolor de que a veces pues sus huesos están casi que uno contra el otro, pero por ese músculo los protege de que no lleguen a sentir tanto ese dolor y que la articulación no se esté dañando tanto. Pero es porque hacen muchísimo ejercicio. Sí, al extremo. Sí. Bueno, me ibas a comentar lo del bloqueo. Los bloqueos. Los bloqueos son bloqueos, infiltraciones, pues dependiendo dónde sea, pero un ejemplo, por ejemplo en el hombro, cuando hay mucho dolor en hombro, se puede hacer un bloqueo de los nervios que le dan la sensibilidad al hombro. ¿Y qué es el bloqueo? Es poner medicamento a través de una aguja, los hacemos con un ultrasonido. Ya ahorita la verdad no hacemos nada así sin ver, la mayoría se puede hacer o con un ultrasonido, que es como en donde ven a los bebés, o con algo que se llama fluoroscopía, que es como de rayos X, y ahí entonces nosotros podemos ver la parte anatómica del cuerpo y ya sabemos dónde están esos nervios que le dan la sensibilidad a la zona que haya dolor, y llegamos con como una inyección y nomás que dirigida hacia cierto lugar, y ahí dejamos medicamento desinflamatorio para que vaya desinflamando y que no vaya, que deje de doler ese nervio. Claro. Pero para llegar contigo, me imagino, alguien tiene un dolor crónico, me imagino que tienes que hacer todo un estudio, no nada más, ok, me duele aquí y sí, ya te voy a quitar el dolor. Sí, claro, dependiendo, a veces vienen ya referidos de algún cirujano, gastroenterólogo, traumatólogo, y ya traen, a veces se necesita resonancia, ultrasonido, tomografías, o sea, sí, a veces sí necesitamos saber pues que no hay algo más, ¿verdad? Para dar en el clavo, Así en el punto. Sí. Okay, pero sí es estudiarlos, y ya después de estudiarlos pues ya podemos saber cuál es el diagnóstico y ya les decimos la gama de tratamientos. Sí. Que yo siempre les digo, a mí me gusta irme paso a pasito, porque también si me voy directo a una bomba, pues a veces con el puro medicamento tiene, y obviamente pues los costos también son diferentes, pero a veces con el medicamento no tiene, y pues también que ellos vayan viendo, bueno, vamos intentando cada cosa paso por paso, ¿verdad? Claro. No directo porque luego si eso no te sirve, pues ya te quedaste sin más opciones. Sí, claro. Doctora, algo que quiera aquí compartir con nosotros, que haya tenido en mente, o sea, que haya querido aquí platicar en la entrevista y que no haya salido aquí a la luz, algo que quiera platicarnos. Pues creo que... Que no se tocó el tema, pues. Pues digo, sí lo tocamos, pero no así al 100%, es el que el dolor afecta a gran parte a la parte mental de los pacientes, porque muchas veces el dolor, llegan los pacientes y llega el familiar de que es que ya me tiene cansada, o sea, no tiene nada o se está haciendo, y ser más empáticos, porque la verdad el dolor
es algo que afecta mucho la calidad de vida, pueden llegar hasta caer en depresión, afecta el entorno familiar. Entonces ser como más empáticos cuando alguien te dice que tiene dolor, pero tú lo ves que sigue haciendo su vida, y dices, no, pues ¿cómo va a tener dolor? ¿No? O sea, si el paciente te dice tengo dolor, tienes que creerle que hay dolor y tienes que ver cómo también le está afectando en la parte biopsicosocial, o sea, la parte social, la parte psicológica, y tratar de ser empáticos. Y bueno, también importante no acostumbrarse a vivir con dolor, que mucha gente de verdad llegan y me dicen, es que yo ya estoy acostumbrada, o sea, ya llevo años. Sí, o sea, yo ya esto para mí es lo normal, y eso pues definitivamente no es normal. Siempre hay que ver por qué hay dolor. El dolor siempre nos avisa de que hay algo que está pasando en el cuerpo. O sea, el dolor es como un aviso del cuerpo de algo está mal. Entonces, siempre tratarlo, no dejarlo pasar. Un dolor que dura más de 7 días, 10 días, ya no es normal. O sea, si te lastimaste, si te pegaste, pues se entiende que te pegaste y te va a doler unos días, 5 días, pero si, oye, tengo 3 meses que me duele, bueno, hay que ver qué está pasando. Puede ser también a veces que por medio de ti, de los algólogos, por medio de ti, no sé, me duele mucho, me duele aquí abajo, me duele una semana con el dolor, un dolor así que me retuerce. Vengo contigo y puede ser que por medio de ti no sea algo como un dolor de te lo quito, sino sea algo más grave y que tú me puedas mandar con alguien especialista en eso que tengo, sí, claro, también, ¿no? Sí, me imagino. Sea, siempre es, bueno, a ver, aparte de que te voy a intentar controlar el dolor, bueno, ¿por qué te está doliendo? O sea, no puedo dejarlo así, como por ejemplo les comentaba del infarto. O sea, yo no puedo decir, bueno, mira, tómate esto y esto que te va a quitar el dolor. No, o sea, yo estoy viendo que algo más está pasando, entonces te mando a estudiar. Pero ¿por qué esta persona vino contigo? Pues... O sea, digo, o sea, normalmente, bueno, gracias a Dios no me ha pasado, pero cuando es un infarto, pues, para empezar, yo creo que no te puedes ni mover, ha de ser un dolor muy, muy fuerte. Es que depende. Le avisaron que tú existías tú, alguien le recomendó. Él solamente le habló a un conocido médico que tenía y que le dijo, traigo mucho dolor en el hombro. Pues traes dolor en el hombro, ve con ella. Ve con Jocelyn. Sí, exacto. De que, pero me está empezando a subir el dolor en el hombro. Entonces, hablan de que no, sí, uno es urgente, me está doliendo mucho y ya, total. Y entonces, ya cuando yo lo veo, de que, a ver, pero tu dolor es... No, bueno, empieza en el pecho y se va, y aparte pues lo ves, ¿no? Le ves, uno en la medicina aprende a ver cuando dices, esto algo no está bien, a cuando me dicen, no, pues ya tengo 4 meses con dolor en el hombro. Bueno, definitivamente eso no va a ser un infarto. Claro. Pero sí pues por eso llegó. O sea, porque él solo dijo que tenía dolor en el hombro. Y un infarto, pues a veces empiezan como un preinfarto y luego ya va pasando el tiempo y terminan en el infarto, ¿verdad? Ok. Y por ejemplo, un dolor crónico de algo que ya el paciente ya lo están tocando, ya lo están tratando, perdón, y también le estás tú tratando el dolor, me imagino que hasta su nivel de cortisol, yo estoy tratando de hacer la lógica de que si vienen contigo y les quitas el dolor, su nivel de estrés y nivel de cortisol baja muchísimo, porque pues ya no siente dolor. Entonces así como que, bueno, ok, tengo ahí no sé, la hernia, pero mínimo ya no me duele, por ejemplo. De hecho, incluso a veces vienen y dicen, es que tengo meses con la presión muy alta, y les quitas el dolor y es que ya no tengo presión alta. Mira, porque el dolor, pues es que el dolor genera inflamación, aumenta el cortisol y también les aumenta la presión. ¿Justo? Sí. Entonces, o sea, hasta eso pueden... Duermen mejor, me imagino. Sí, duermen mucho mejor, o sea, dicen, mi vida cambia al 100%. Mira.
Muchísimas gracias, doctora. Quiero que nos pases, me encantaría que nos pasaras todas tus redes sociales, cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, ahorita nosotros estamos aquí en el Hospital Zambrano, pero ella también tiene sus redes sociales para que se puedan comunicar con ella por cualquier tema, por algún familiar, porque ustedes también, oye, vi una entrevista y esta entrevista le puede servir a esta persona y así, por favor compartan. Así que, doctora, dinos tus redes sociales. Y me pueden encontrar como doctora Jocelyn Reyes A en Facebook o doctora.sanatudolor en Instagram. Instagram y Facebook. Sí. Ok, ¿YouTube? YouTube no, en YouTube todavía no tengo. Okay, perfecto. ¿Entrevistas por Zoom? ¿Manejas? Sí, también. O sea, yo veo a los pacientes aquí en el consultorio, en domicilio, y también puede ser vía Zoom o lo que sea, una videollamada. Al rato les paso los teléfonos y también sus redes sociales. ¿Sale? Okay. Muchísimas gracias. Que tengas muy bonito día y ustedes también que tengan muy bonito día. Señoras, inscríbanse por favor, pilatesconclavia.com. Ahí tengo mis clases de pilates, de cardio, de barré, ya saben, las que me conocen, también para que las compartan. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.